Homenaje Carlos Martínez Sarasola, licenciado en Ciencias Antropológicas por la Universidad de Buenos Aires, profesor e investigador de la Maestría y en Instituto en Diversidad Cultural de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, cofundador de la Fundación Desde América, autor de obras de referencia sobre la historia y cosmovisión de los pueblos indígenas, entre ellas Nuestros paisanos los indios, De manera sagrada y en celebración, y La Argentina de los caciques. Expone Ana María Llamazares. Ana María es antropóloga recibida en la Universidad de Buenos Aires, con formación de posgrado en epistemología, nuevos paradigmas y pensamiento holístico. Se ha especializado en el estudio de los procesos de ampliación y transformación de la conciencia a través de sus investigaciones sobre la relación entre el arte visionario, el chamanismo y los lenguajes simbólicos. Ejerció el periodismo. Es docente universitaria, conferencista y desde hace muchos años es investigadora del CONICET. Es autora del libro Del reloj a la flor de loto, crisis contemporánea y cambios de paradigmas, que narra la curiosa y poco conocida historia personal de Sir Isaac Newton, el indiscutible genio de la modernidad, que debió renunciar a su profunda vocación de alquimista para convertirse en la celebridad científica que todos conocemos. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva sexta edición del Congreso Nacional de Folclore, que se está realizando en forma virtual desde la ciudad de Neuquén, en Argentina. Quiero, en principio, agradecer a la comisión organizadora de este congreso, especialmente a la señora Roxana Amarilla, que me acercó la invitación para hacer, en el marco de este congreso, una semblanza de Carlos Martínez Sarasola, quien fuera mi compañero de vida por más de 25 años, hasta hace 2 años y unos meses que se cumplen de su partida. También a la Academia Nacional del Folclore, que brinda el marco institucional para este evento tan relevante. Para mí es un honor, por supuesto, y una gran emoción hacer esta semblanza de Carlos hoy, porque además en esta misma fecha, si él estuviera todavía con nosotros, estaría participando del guillatún de la comunidad de Chorreaca, donde él fue por más de 10 años como miembro de la comunidad Vicente Catronau Pincén, y llegó a ser uno de los pocos blancos que bailó el Choiquipurú, y que fue miembro aceptado como Colilonco, con ese nombre de la comunidad. De modo que es más que significativo para mí realizar este recuerdo, ¿no es cierto?, en este momento, porque también es una manera de volver a convocar el espíritu de Carlos, que estoy segura que con mucho gusto volvería a bailar entre nosotros. Y que es una manera de recordarlo, de honrarlo, de mantener viva su memoria y reactivar las huellas que su trabajo, su camino de vida ha dejado entre todos nosotros. Porque me gustaría recordarlo como un hombre de inclusión, un hombre que participó de varios mundos, del mundo occidental, del mundo académico, pero también del mundo indígena. Realmente yo creo que él logró este ideal de ser un chacarruna, es decir, un hombre puente, ¿no? Un hombre que unió estas cosas que por nuestra tradición a veces, no a veces, sino en general, las vemos como tan separadas, tan excluyentes, tan antinómicas, y sin embargo, bueno, es el momento. Esto es algo que compartimos como un sueño juntos, como antropólogos que fuimos, los dos juntos, construir puentes no solo conceptuales, sino humanos, básicamente, ¿no?
Y quiero recordarlo a Carlos también como antropólogo, básicamente, que logró tender este puente entre lo académico y lo vivencial, ¿no? Yo siempre le decía que él era como un antropólogo desde las tripas, podríamos decir, ¿no? Porque realmente a él lo unía con su objeto de estudio, su tema, su pasión, más que lo unía algo mucho más profundo que el interés académico e intelectual. Realmente Carlos dio la vida, ¿no?, por la causa indígena, o por lo menos dio gran parte de su vida. Quiero recordar algunos hitos importantes en la labor de Carlos. Básicamente su trabajo como escritor, como ensayista, que tuvo su primer gran hito con el libro Nuestros paisanos los indios, publicado justamente en el año 1992, en la conmemoración de los 500 años del quinto centenario, ¿no es cierto?, del famoso Encuentro de Dos Mundos. Bueno, allí, junto con nuestra relación, voy a ir hilvanando, ¿no?, un poco la carrera de Carlos, los hitos importantes que yo, digamos, quisiera mencionar. Carlos hizo de todo, así que hay mucho para hablar, pero voy a sintetizar en lo que para mí es más relevante, y voy a entretejer con nuestra historia como compañeros de vida, porque nosotros nos conocimos en el año 70, allá lejos y hace tiempo, como compañeros de facultad, y bueno, ahí compartimos muchas cosas, no solamente el estudio, las guitarreadas, el amor por la música, la pasión por la aventura, los sueños de cambiar el mundo, etcétera, etcétera, la política. Y bueno, después nos unió también la escritura, la cátedra, que tuvimos, que participamos en una cátedra en la Universidad de El Salvador, allá como por el año 79, y publicamos nuestro primer artículo en común, que se llamaba La idea del hombre en el pensamiento originario americano. Ese fue el primer texto que publicamos juntos con Carlos, que está inédito, por supuesto, que era una ficha de facultad. Y bueno, esta pasión por la escritura, y después por la docencia, y después también por la gestión, porque juntos hicimos la Fundación Desde América, que tuvo una trayectoria bastante larga y acompañó toda nuestra relación de pareja durante 20 años, que fue un proyecto de promoción de las culturas indígenas y sobre todo de este fenómeno del encuentro y las convergencias, con esto que por el otro lado ha sido mi propia pasión y camino, que es el estudio de la conciencia, el estudio de los nuevos paradigmas, del cambio de la conciencia en Occidente a través de la nueva ciencia, y cómo esto se encuentra y se entreteje con las cosmovisiones indígenas. Así que desde aquel año 1992, en donde Carlos publica por primera vez en Nuestros paisanos los indios, y allí empezó nuestra relación de pareja también, después de un largo tiempo en que habíamos estado separados, porque la facultad y después los eventos, ellos se habían ido a Salta, a fundar la carrera de antropología en Salta, proyecto que se vio interrumpido por la intervención militar en la universidad. Yo había quedado en Buenos Aires, así que tuvimos muchos años de no saber uno nada del otro, hasta que en forma muy casual una amiga en común nos volvió como a reunir. La cuestión es que nuestra historia comienza junto con la publicación del libro de Carlos, de Nuestros paisanos. Un ensayo antropológico que yo digo se devino en bestseller antropológico, un caso muy particular, ¿no?, muy único, porque en general, tal vez por digamos, porque era una obra que faltaba, fue una obra de referencia, lo sigue siendo, una historia cultural, étnico-cultural de los pueblos indígenas de la Argentina y de alguna manera de América, pero básicamente centrado en la Argentina, y que, bueno, constituyó y es un manual de estudio, pero al mismo tiempo fue como un respaldo enorme también para los propios indígenas, que encontraron allí como una fuente para reconstruir su propia historia y reafirmar su identidad.
porque Carlos siempre tuvo como una llegada muy grande al mundo indígena, tanto así que fue reconocido con menciones, premios y distinciones también desde las agrupaciones indígenas. Su labor como escritor, bueno, después tuvo muchísimas obras y libros, pero quisiera mencionar como hitos el primero y el último. El primero que fue que es el manual. Tengo la primera edición que quiero mostrarles de Nuestros Paisanos los Indios, un soberano libro. Y el último, que fue en el año 2014, que se llama Toda la tierra es una sola alma. Entre este libro, Nuestros Paisanos, y el último, realmente hay un gran derrotero de Carlos que buscó no solamente reconstruir la historia de los indígenas en la Argentina, señalar y destacar el gran protagonismo en la historia argentina que tuvieron las poblaciones indígenas, y sobre todo, como su búsqueda más profunda era como darles voz, buscar darles voz. Esto lo logra en este último libro. Es decir, desde el primero, que fue un ensayo más académico, antropológico, de corte histórico, etnohistórico, podríamos decir, hasta el último, él escribió muchos, donde realmente esto es una recopilación de testimonios, de frases, a partir de sus propios trabajos de campo, de los años que él estuvo compartiendo, de fuentes bibliográficas, pero fundamentalmente de la palabra que él fue testimoniando y recolectando. Es un libro que recoge frases y las ordena en función de temas, ¿no? Y quiero después terminar esta semblanza leyendo aquella que también viene de un cacique de Neuquén, justamente, por eso de paso seguimos honrando la región que hoy nos cobija. Es esta frase de toda la tierra es una sola alma. Entre medio, algunos libros de estos, digamos, fueron conjuntos, como no solamente aquel artículo liminar que escribimos hace mucho para los alumnos de la universidad, sino dos libros que compartimos con Carlos. Uno fue en el año 2002, que se llama Diseños indígenas en el arte textil contemporáneo de la provincia de Santiago del Estero. Esa fue una investigación que hicimos sobre aquellos motivos de origen indígena que todavía persisten entre las teleras contemporáneas. Y bueno, fue un libro que ganó un premio de la Fundación Espigas y que fue después publicado, y que creo que todavía es el día de hoy que sirve de mucha inspiración para artesanos y estudiosos del arte textil y también del folclore, de las costumbres. Ahí retomamos justamente mitología local para interpretar el motivo del búho, etc. Y después, en 2004, una compilación de artículos alrededor del tema del arte y el chamanismo. Ya para ese entonces habíamos entrado mucho más en el camino de lo chamánico a través de la Fundación Desde América. Y bueno, este libro, El lenguaje de los dioses, su título es Arte, chamanismo y cosmovisión indígena en Sudamérica, aborda ya directamente este fenómeno, digamos, de cómo el arte, a través de sus múltiples manifestaciones, es una forma de conexión con lo sagrado, y sobre todo eso se expresa, eso yo creo que es en todas las culturas, pero sobre todo en las culturas originarias, ese sentido del arte como un lenguaje sagrado no se ha perdido. Así que bueno, son las dos obras que pudimos compartir, y después algunos otros proyectos quedaron ahí en camino. Después ya mencioné en términos de la difusión y la gestión, las tareas de difusión y las tareas de gestión. Carlos era un gran comunicador, no solamente un gran docente, era un gran comunicador. Tenía el don de la palabra, como se dice, ¿no? Tenía una forma de decir, una manera de llegar, de comunicar,
tendía puentes amistosos y cordiales muy rápidamente, eso le valió muchas amistades, y esto creo que finalmente logró como una consolidación, una manifestación en un proyecto que él acarició tantos años, que fue el diario digital, el Oreji Verde, que fue un medio multimedia, digamos, porque tenía su página web, es un diario digital, pero además había un programa de radio. Le encantaba entrevistar, dialogar. Me acuerdo con qué fruición y con qué disciplina hacía todos sus programas de los días jueves, creo que era, a partir del 2015 hasta que partió, y después algunos de sus colaboradores lo continuaron por un tiempo. Y paralelamente a esta gran, digamos, aspiración de difusión, de comunicador, Carlos sin duda tuvo su perfil académico y que se vio para él emocionalmente truncado después de ese episodio en Salta, pero que la vuelta a la vida le permitió como una reparación, una reivindicación de su aspiración académica, de crear, digamos, algo en la universidad, que fue a partir del 2011 en la Universidad Nacional de 3 de Febrero, donde también juntos pudimos crear primero la Cátedra de Estudios Indoamericanos, que después se transformó en carrera de especialización, y actualmente forma parte del doctorado en diversidad cultural de la UNTREF, de la cual él fue docente y fue investigador del Instituto de Artes y Ciencias de la Diversidad hasta su partida, y yo sigo participando, digamos, de este proyecto como docente, ¿no? Así que, bueno, como quería hacer un poco esta semblanza de que su quehacer estuvo dividido en múltiples campos, disciplinas, todos entretejidos y que se nutrían, por supuesto, unos a los otros, ¿no? Pero todo con un hilo conductor, podríamos decir, los temas y los propósitos que guiaron a Carlos a través de toda su labor, de su enorme cantidad de cosas, porque la verdad que sí, era tan trabajador. Su primer y gran tema, o aspiración o propósito casi de vida, fue la valorización de las culturas indígenas, de las cuales él de alguna manera se sentía parte, ¿no? Él era realmente, como dije, un hombre puente. A través de sus obras buscó esto de, digamos, señalar el protagonismo de los indígenas, tan subvalorados, tan descuidados, tan ninguneados, podríamos decir, ¿no?, por la historia oficial hasta no hace muchas décadas. La otra, podríamos decir, estrella de su camino fue este respeto y apreciación por la diversidad cultural, el gusto por la diferencia, el amor por lo diferente, por aquello que nos... Bueno, la pasión por investigar también, estaba en eso. No solo una curiosidad, sino una pasión verdadera. Quiero decir algo que tal vez no todo el mundo conoce, es que Carlos escribía ficción y escribió al menos 2 novelas que nunca llegó a publicar. La última se llamó El avestruz blanco y tenía que ver con la reconstrucción de algo que para él era como un motivo de desvelo que le inspiraba tanto, una reconstrucción de lo que puede haber llegado a ser la vida en la frontera, en ese territorio que él llamaba de territorio libre entre lo que durante muchos años fue el mundo indígena, los territorios libres indígenas y el territorio blanco. Esa zona liminar donde se juntaban no solamente indios, gauchos, blancos, renegados, cautivas, etc., y había como un laboratorio étnico-cultural en donde se podría haber llegado a plasmar lo que él llamaba la Argentina que no fue, un proyecto de país más basado en el respeto por las diferencias, en la inclusión y en la libertad.
Esto estuvo siempre también alimentado por la admiración que él sentía, la gran atracción o fascinación por lo que es la cosmovisión originaria, esta visión del mundo, esta otra visión del mundo, que es lo que que nosotros siempre decíamos, es lo que nos permite comprender, acercarnos, entrar un poco en eso, es lo que nos permite también el poder llegar a ser hombres o mujeres puente, Chaka Runa o Warmi Runas, sería, ¿no? Y tejer este territorio de encuentro como una tierra de convergencias y no de divergencias. Trabajamos mucho sobre el tema de la cosmovisión indígena, junto con Carlos me refiero, trabajamos mucho el tema de estos puentes conceptuales que se pueden tender entre las cosmovisiones indígenas, las sabidurías tradicionales, también de otras tradiciones, como la misma tradición occidental, pero en sus orígenes, y esta visión del mundo que están desarrollando nuevos paradigmas en Occidente, que permiten tender puentes nuevamente, que permiten el encuentro, también a un nivel de la forma de concebir el mundo, ¿no? Por ejemplo, a nivel de concebir el mundo como una gran trama vital, donde la naturaleza y los seres humanos formamos parte del cosmos, de un cosmos que no es un cosmos desanimado, mecánico, sino es un cosmos vivo que está inspirado, ¿no? Por una forma como de inteligencia que conduce más al sostenimiento de la vida y no al enfrentamiento, podemos decir, ¿no? Y aquí quiero mencionar que, lo otro que fue una estrella inspiradora en este camino que hicimos en conjunto, y que lo era para Carlos sin duda, era el camino de la espiritualidad, ¿no? Que él cultivó claramente a través de su participación cada vez más comprometida en las ceremonias indígenas, en su participación a través de la membresía en la comunidad, y no solamente de las ceremonias del Guillatún, es decir, de esta rogativa mapuche, sino de muchas otras ceremonias en las que participábamos, porque la verdad, con referentes del mundo andino y de otras tradiciones, nosotros también compartimos mucho trabajo de campo y viajes de campo, así que la verdad que tuvimos relación con muchas etnias distintas, y eso también como que nos dio una mirada tan diferente de cuando a veces uno se concentra solamente en un punto, ¿no? Él decía que bajo el cielo sabio y protector de la espiritualidad nos hicimos más íntegros como personas, y que era la espiritualidad el eje rector de la reconstrucción de muchas de las comunidades indígenas, de este fenómeno del renacimiento de la identidad indígena, de la revalorización podríamos decir, del orgullo de ser indígenas, y al mismo tiempo es la espiritualidad lo que permite trascender el resentimiento y el dolor, en el que por ahí muchos indígenas con toda justicia están, pero que los tiempos también demandan que esto se trascienda, se supere y se mire hacia el futuro, ¿no? Sin olvidar el pasado. Por tanto, y para terminar, quisiera como sintetizar lo que dije en varios homenajes acerca de Carlos, como los valores que él encarnó, los valores que él transmitió y los valores que compartimos. En principio, y como algo que no mencioné, pero que está envolviendo todo esto que dije, el sentido de justicia, que lo llevó a estudiar, antes de antropología, lo llevó a estudiar Derecho varios años, un poco porque quería complacer a los padres, pero creo que en el fondo porque él hubiera sido un muy buen abogado de los derechos indígenas. Él tenía un altísimo sentido de justicia
no solamente de los pueblos originarios, sino de todas las minorías y de todos los sectores un poco desvalidos. Por ejemplo, tenía un amor enorme por los animales y sufría muchísimo y colaboraba con la causa animal también, de los derechos animales. Bueno, como ya dije, otro de los valores que él encarnaba era este amor profundo, la pasión, el compromiso, la entrega con el destino de los pueblos indígenas y sobre todo con su revalorización dentro de lo que sería la historia y la construcción de una nacionalidad diferente, sin tanta exclusión y con más inclusión. El respeto a la diversidad, y no solamente el respeto, sino la apreciación, el disfrute, el darle valor a lo diverso. Y después otros rasgos más personales, como el espíritu de aventura, que también compartimos mucho y nos unió en muchos viajes, muchas cosas que hicimos juntos y que fue maravilloso. La pasión por la investigación y la rigurosidad en la investigación, esa pasión por los libros, por leer, por investigar, la verdad, bueno, actualmente su biblioteca forma parte de la Biblioteca Nacional, así que gran parte de todos esos libros donde íbamos, lo primero que él buscaba era una librería donde ir a comprar algún libro. Entonces, está a disposición en la Biblioteca Nacional. Y por último, bueno, esta pasión por transmitir, por comunicar, por tender puentes, y algo que también nos unió mucho, que fue el disfrute por escribir, que es algo de lo que yo más extraño, no tener quien me lea mis textos, y supongo que eso era parte de nuestro vínculo, muy lindo, que cada uno escribíamos y nos leíamos, y de alguna manera nuestra relación nació ahí, compartiendo en el 92. Me acuerdo que yo estaba escribiendo poesía y él estaba terminando Nuestros Paisanos, y empezamos a hablar y ahí nació todo. Así que, con estas palabras me despido, dejando un poco esta semblanza de Carlos Martínez Sarasola y de, nuestros años compartidos, que fueron casi 25. Más, si tomamos la época de la facultad, fueron casi 50. Así que un enorme honor para mí haber cruzado mi camino con el de él, y seguramente se seguirá cruzando más adelante, no sabemos bien dónde, pero bueno, aquí estamos. Bueno, muchas gracias a todos y a todas.